Nadie se esperaba que yo fuera a salir con que quería ser monja. Nadie. Era algo que no me llamaba la atención. Pero yo dentro de mí sentía que me faltaba algo. Y me invitaron y yo dije, no, yo ni lo que fuéramos, y yo no. Y yo entré de monja. Yo creo que es una gracia única que nos da Dios a los que le decimos que sí, y nos llena de tanta alegría y tanta euforia que es contagiosa. Entonces muchos decían, ay, ¿pero qué le pasa? La vida religiosa, y en estos 3 años que lo he experimentado, es lo mejor para mí. No me imagino de otra forma. Uno dice que sí, va a ser feliz en esta tierra y Dios nos va a dar el 100% en esta tierra y en el cielo. Y para aquellos que piensan que ser sacerdote o religioso es aburrido, no. Pregúntese. A lo mejor Dios te está diciendo, quiero que tú seas mi colaborador. Y que se lancen, que no tengan miedo de decirle a Cristo que sí. Santo día para todos, bienvenidos a las entrevistas a consagrados y religiosos. Mi nombre es Fátima. Yo soy Gabriela y hoy tenemos el gran honor de que nos visite o esté con nosotros nuestro fundador y director, el padre Héctor Ramírez. Muchas gracias, padre, por estar acá. Gracias, Fátima, Gabriela, por esa invitación, y gracias por esa iniciativa tan bella de adolescencia de Mater Fátima, que quiere pues dar a conocer la belleza de la vocación. Recuerden que Dios elige unas personas y las elige para estar con Él y para llevar su palabra en el mundo, sacerdotes, religiosas, etc. Pues gracias por tener esa bella iniciativa para mostrar al mundo la belleza del corazón de Jesús a través de los consagrados. Muchas gracias, padre. Bueno, pues para iniciar con nuestras preguntitas, ¿usted, padre, a qué congregación pertenece o arquidiócesis? Pues mira, yo fui religioso. Yo nací primero en México, pero después fui seglar misionero en Colombia, y entonces ya entré a una congregación religiosa. Estuve 12 años y ahora pertenezco a una diócesis que se llama Getafe, que está en España. Padre, ¿y a qué edad ingresó a la congregación? Pues mira, yo de pequeñito tuve inquietudes vocacionales cuando tenía, no recuerdo exactamente, pero como unos 12, 13 años, sentía en mi corazón el deseo de ser sacerdote, pero era un niño muy inmaduro. Y entonces, pues mi papá, no sé, pues mi papá fue seminarista 2 años, pero Dios no le llamó al sacerdocio, y entonces pues tuvo una familia de 6 hijos, ¿no? Entonces yo de pequeñito tenía las inquietudes y mi papá pues quería acompañarme, pero veía que no tenía madurez espiritual ni humana para poder ir a un seminario. Era un niño muy inocentón, muy infantil, pues siempre estaba jugando, etcétera. Me costaba tomarme las cosas más en serio, y entonces mi papá esperó un poco, ¿no? Y en 16 años aproximadamente me volvió a recordar si tenía vocación. Me dice, tú querías de pequeño ser seminarista. Yo en esa edad no sentía la llamada, y entonces ya hice la universidad y termino la universidad. Me voy 2 años como joven, laico, yo tenía novia, me voy de misionero a Colombia, y de Colombia paso a Roma. Y estando en Roma unos meses, ahí sentí el llamado. Entonces yo entré con 25 años a esa congregación religiosa. Ay, qué bueno, padre. Y bueno, ya nos platicó un poquito como de cómo comenzó su llamado, pero no sé si le gustaría especificarlo un poquito más. Sí, claro que sí. Bueno, primero eso, desde muy pequeño, ya les conté lo de mi papá, por lo tanto vengo de una familia religiosa, católica, donde el Señor era el centro. Mi papá le tenía mucha devoción al Sagrado Corazón de Jesús. En mi casa siempre se ha amado mucho a la Santísima Virgen de Guadalupe. Inclusive, por poner un ejemplo, pues mi papá, cuando empezó una empresa con varios socios, no él era el director, sino le acompañaba a varios socios, y
le pusieron Empaques Guadalupe, trabajaba en la madera, que eran cajas de madera para llevar la fruta en aquel entonces, y le quisieron llamar Guadalupe como la Virgen, ¿no? Entonces se notaba que el ambiente donde yo nací pues fue un ambiente muy católico, muy religioso. Para mi familia era muy importante, independientemente cómo nos portamos, éramos 5 hijos, a veces nos portábamos mejor o peor, pero en mi casa siempre se amó con mucho cariño a Dios nuestro Señor, a la Santísima Virgen, a la iglesia. Entonces, por lo tanto, yo de pequeño tuve muy buenos ejemplos. Mis papás fueron grandes ejemplos para mi vida. Mi papá ya falleció, nos dejó y por lo tanto me tocó celebrar su funeral y yo decía, pues no, yo creo que nunca, no recuerdo haberle visto algo malo a mi papá, ¿no? Y ahora está mi madre, nosotros todavía, y yo creo que igual, el día que si me toca celebrar el funeral de mi mamá, pues tendré que decir lo mismo. Yo a mis papás, lógicamente no serán ángeles, pero solamente lo que yo experimenté de ellos fueron cosas buenas, ¿no? Pues bendito sea Dios. Y entonces de pequeñito, pues ya ahora sí pueden entender por qué desde pequeño, pues había vida espiritual, colegios católicos, íbamos a misa todos los domingos, pues un ambiente de oración. No se hacía mucha oración en mi vida, pero la oración sí permeaba los valores de mi familia. Quizá también eso, fíjense, podía haber sido, si hubiéramos rezado un poquito más en familia, yo creo que hasta más, somos 5 hombres. Seguramente que hasta una vocación más pudiera haber salido, ¿no? Pero siempre con los valores cristianos, los valores de Dios en el centro de nuestra familia. Después, como les comenté, colegios católicos, bachillerato católico, la universidad sí, yo ya fui a una universidad laica y bueno, pues ahí también fue una prueba de fuego porque yo estudié fuera de casa, entonces por lo tanto yo podía no ir a misa, podía no rezar, podía... Y bueno, es verdad que bajé mucho el fervor en esos años y pues bueno, ahí empiezan las tonterías de la universidad, de la juventud, pero sin embargo, pues no dejé de ir a misa dominical, me confesaba de vez en cuando, iba de vez en cuando a hacer oración a las capillas, o sea, gracias a ese bagaje de mi familia de haber perdido seguramente por el ambiente, pero mis papás no me permitían. Antes no había internet, entonces uno llamaba a casa por teléfono y la primera pregunta que me hacían, porque llamábamos los domingos a nuestros papás, era si habíamos ido a misa, ¿no? Entonces, fíjense, lo prioritario no es si, oye, estás contento, te va bien en la universidad, no. Oye, ¿fuiste a misa el domingo? Era la primera pregunta. Sí, papá, y yo no mentía, sí fui a misa. A veces me costaba más, a veces menos, a veces iba más contento, normalmente solo. Entonces imagínense el ambiente de mis amigos de estudio, pues no era, éramos todos católicos, pero pues no practicaban mucho. Bien, y entonces ya de ahí conozco un sacerdote que al final fueron varios porque era una congregación, los fueron cambiando, pero yo fui pasando mi universidad con ellos, trabajando ahí. Yo estudié en Monterrey, nací en Durango, México, y estudiaba en Monterrey. Y entonces ahí ya sentí como que volvió a despertarse algo en mí. Como les comenté, pues yo tenía una noviecilla en aquel entonces y bueno, pues uno tenía que discernir porque empiezas a sentir algo en el corazón, pero claro, estás contento con la novia, tienes un proyecto de vida con ella, etcétera. Yo estaba ya terminando la universidad y bueno, ahí es como les comenté, cuando me voy a Colombia. De Colombia ya empiezo ahora sí a sentir una llamada muy fuerte, pero no al sacerdocio. Es una vocación no muy conocida, pero existen matrimonios consagrados a la iglesia, sobre todo en los carismas, en los movimientos religiosos, apostólicos. Y entonces yo sentía mucho esa vocación. Tenía novia y decía, pues seguramente que Dios me quiere casado, pero totalmente entregado a la iglesia. Se ve que ya Dios volvía a despertar esa vocación. Y bueno, para no hacerlo más largo, voy a Roma a estudiar una maestría y ahí es cuando apenas empiezo a estudiar y me di cuenta que Dios me llamaba al sacerdocio. Qué bonito, padre. ¿Y cómo reaccionó su familia al saber los anhelos de su corazón? Pues muy bien, muy bien. Como les he dicho, ahora la respuesta les es sencilla entenderla porque inclusive les voy a decir lo que me dijo mi mamá. Dice, te tardaste mucho. Cuando yo les dije, pues imagínense, yo había terminado la universidad, ya tenía... O sea, yo terminé la universidad con 24 años, me fui 2 años a Colombia, 22 años, sí, 24, y empiezo
el año 25 de mi vida, ya estando en Roma, supuestamente haciendo una maestría, y ahí es donde siento el llamado. Entonces mi mamá me dice, pues has tardado mucho. Se ve que quizá de pequeño, pues mis papás ya veían algo en mí, ¿no? Yo era un desastre, como les decía, muy inmaduro, lo reconozco. Siempre he sido un desastre en mi casa, pero sin embargo, pues también reconozco que así como fui inmaduro y quizá cometí muchos errores, he cometido errores en mi vida, pero también soy consciente de lo que Dios pone en mi corazón. Y Dios me puso en mi corazón un deseo, fíjense, y eso se los puedo decir, y no todo el mundo lo tiene, un deseo de amar al mundo, de llevar a Cristo al mundo. Y eso no se puede explicar porque, ¿y qué se sentía? ¿Es más caliente, es más grande, más pequeño? Padre, es grande, pequeño, pesa mucho. No, como es espiritual, no se puede explicar. Mas, sin embargo, yo tenía desde muy pequeño, a pesar de mis inmadureces o mis errores, yo sentía un ardor, por si lo puede describir esta palabra, un ardor en el corazón de llevar la salvación al mundo entero. Como desde pequeño se habló en mi casa de Dios, pues para mí Dios era algo normal en mi vida. ¿Sí? Y luego termino diciendo, mi abuela me ayudó mucho para discernir, porque fue como mi directora espiritual. Yo nunca la consideré directora espiritual, pero hablaba mucho con ella, y ella fue esposa de cristero. Mi abuela fue esposa de un cristero, por lo tanto, imagínense, mi abuela también fue cristera, estuvo luchando por la defensa de la fe en México. Entonces, ella me hablaba de la fe con mucha paz. Era una señora mayor, mi abuelita, pero de misa diaria, etcétera, de oración. Pero sin embargo, cuando me hablaba de la fe, de la defensa de la fe, de la verdad, etcétera, me hablaba con mucha fuerza. Y mi abuelo, que fue mi padrino, ya no, esa es otra historia, también muy bonita que tiene que ver conmigo. Yo no conocía a mi abuelo, entonces todo lo que me decía ella de mi abuelo, de la fe, de la entrega, el heroísmo, la valentía, bueno, pues a mí todo eso me llenaba el corazón porque pues, era mi abuelo, ¿no? Y mi abuelo fue un gran escritor, dejó escritos y me ayudó mucho a leerlos, ¿no? Bueno, más o menos así sentí mi llamado. Gracias, padre. Y bueno, de chico no tenía así como que un sueño, algo en sí que le hubiera gustado realizar. O igual ese ardor que tuvo era siempre, bueno, como nos contó, en algún momento a lo mejor no siempre estuvo ahí, pero sí, en su corazón seguía esa intención. Pues mira, de pequeño muy bien no sabía qué quería hacer, porque yo quería estudiar agronomía. Yo la carrera que estudié se llama Comercio Internacional, o sea, no tiene que ver nada con agronomía. Como estaba así no sabía muy bien qué quería en la vida en esas edades, pues me hicieron exámenes para ver si tenía cualidades y salió que yo podía ser un ingeniero. Entonces yo digo, pues mira, ni fui agrónomo, ni ingeniero, ni nada. Fui sacerdote, ¿no? Entonces el anhelo sí, era de amar. Yo fui muy activo. Mis papás no es que se desesperaran conmigo, sino que decían, ay hijo, es que yo no paraba. Y ahora uno entiende ese fuego de estar haciendo cosas. Yo no soy una persona muy intelectual, o sea, leo, estudio, me gusta todo, aprendo, mas sin embargo, pues Dios no me llama a ser profesor, por ejemplo. Pero en cambio, ahora a estas alturas de la vida sí entiendo por qué me dio esas inclinaciones, ¿no? A la actividad, a hacer muchas cosas, a soportar muchos proyectos a la vez, etcétera, porque, claro, mi corazón, y eso es lo que es Mater Fátima, ahora son muchos apostolados, mucha gente que viene a amar a Dios, etcétera, y ya veo que humanamente, pues era un don que Dios me da para lanzar este apostolado, ¿no? Entonces, eso sentía. Y luego ya cuando era universitario, cuando no tenía el conocimiento de mi vocación, yo quería hacer matrimonio. Eso lo tenía muy claro en aquel entonces, pero bueno, ya vieron que Dios me quería padre, pero de muchos hijos espirituales. Después, yo quería familia numerosa. Yo decía, me voy a casar y numerosa. Como yo vengo de 6 hermanos, o sea, éramos 6 hijos, perdón, yo digo, no, mínimo 6 hijos. Pero si Dios me daba más, me daba más. O sea, imagínense, eso es lo que yo tenía claro. Y la tercera cosa que tenía claro en aquel entonces, o anhelo, era que yo estudié en una universidad muy buena en México. Costó mucho dinero mi papá, porque es privada, es muy cara y muy buena, etcétera, con mucho prestigio a nivel internacional también.
Entonces yo sentí el compromiso, decía, oye, si yo estoy estudiando en una de las mejores universidades de mi país, yo tengo que generar empleo. Y ese era como mis objetivos. Y efectivamente con mi papá íbamos a poner una pequeña empresa de madera. Él se dedicó toda su vida a la madera. Entonces compramos la maquinaria, etc. Entonces era mi ilusión de generar trabajo a los mexicanos, porque yo había tenido un privilegio y quería ser agradecido con mi país. Qué bonito, padre. Y ahora, ¿cuál es su sueño como consagrado? Pues mira, el Evangelio nos lo dice todo, porque precisamente cuando uno se entrega a Cristo, quiere seguir lo que Cristo propone. Entonces, con palabras de Cristo, pues yo quiero amar a Dios con todo mi corazón. Y yo sé que soy pobre, que me equivoco, etcétera. Eso hay que ser muy realistas, pero también, precisamente, como Santa Teresita del Niño Jesús, el otro día prediqué sobre ella, pues ella era muy consciente de sus faltas, pero también era muy consciente del amor de Dios y por eso se abandonó en Él y confió en Él, la grande santa que tiene la Iglesia Católica en Santa Teresita del Niño Jesús. Entonces mi grande anhelo es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, pero yo le pondría los nombres de la Virgen en la aparición de Fátima, salvando a los pobres pecadores. Yo siento un deseo muy fuerte desde que entré al seminario, esto también lo puedo decir, siento el deseo muy fuerte de salvar almas. Y yo no sé en qué momento, porque no lo recuerdo en fechas, pero sí recuerdo que desde que empezó mi sacerdocio, o sea, desde que fui consagrado sacerdote, yo rezo y lucho por cambiar el aborto. Para mí ha sido una lucha de todo mi sacerdocio. Todos los días rezo por ello, en mis homilías muchas veces hablo sobre el aborto, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que yo me he propuesto desde que empecé a ejercer como ministro sacerdote, a defender la vida. ¿Por qué? Porque es el primer valor para que Dios pueda tocar el corazón. Si los matamos a los niños en el vientre de las madres, pues ya no pueden tener oportunidad para conocer el amor. Sí, eso es muy cierto, padre. ¿Y como consagrado se ha llegado a sentir solo? Pues mira, yo te puedo decir que en la vida, porque ya llevo primero años de vida y algunos añitos de vida sacerdotal, aunque como yo les comenté, pues normalmente los jóvenes entran a los 18 años, yo entré con 25, por lo tanto, pues yo tengo en cuanto a años de sacerdote un desfase de 7 años, ¿no? Se les llama vocaciones tardías, ¿sí? Que no entramos normalmente a los 18 años entran todos, pero bueno. ¿Y qué pasa en la vida? Pues que tenemos como muchos momentos. Entonces, hemos tenido momentos muy buenos, alegres, etcétera, otros momentos difíciles, también otros momentos de agotamiento, caídas, etcétera. Entonces, pero fíjense, esta es la diferencia, me parece a mí, que uno podría decir, bueno, momentos buenos y malos, momentos buenos y malos. No, yo hice una línea hacia arriba. Entonces, a pesar de que uno puede sentirse solo, triste, etcétera, siempre estamos progresando. Y solo puedo decir que nunca me he sentido por una razón. Yo fui religioso, se vive en comunidad. Cuando dejé la congregación y empecé a vivir en la diócesis, vivía con sacerdotes. Y luego después, ahora soy misionero y siempre me acogen familias, congregaciones, párrocos, etcétera, donde voy haciendo la misión, pues donde me quieran hospedar, ahí me quedo. Y por lo tanto, nunca he estado solo. Por eso no puedo decir que me he sentido solo, porque nunca he estado solo. Desde que fui ordenado sacerdote, no he pasado, a lo mejor habría pasado un día solo, etcétera, pero eso no es sentirse solo. Pero nunca me he sentido solo porque siempre he estado acompañado por Dios, aunque a veces no lo sentimos, y por las almas que Dios me ha encomendado. Padre, ¿y qué hacía cuando se sentía confundido? Pues mira, precisamente recurrir a Dios es muy importante. Los sacerdotes, y qué bonito que hacen estas preguntas, somos humanos, porque a veces la gente pues quisiera que los sacerdotes no nos equivocáramos, y yo también me encantaría no equivocarme en la vida, pero la realidad es otra, ¿no? También llevamos ese peso del pecado, ¿no? Entonces, por lo tanto, tratamos de vivir lo más fiel posible. Entonces, cuando uno se equivoca,
pues tiene que reconocer sus pecados y rápidamente ir al trono de la gracia. Por eso la confesión, yo lo puedo decir como, para mí es una gran alegría y lo mantengo, lo trato de mantener. Desde joven, o sea, desde el seminario nos enseñaron a confesarnos semanalmente. Para mí esto es una prioridad de mi vida espiritual. Yo trato, puedo ser pecador, pero trato de confesarme semanalmente. Y yo sé que ha sido un gran instrumento, un gran sacramento que Dios me ha dado para perseverar, ¿no? Entonces, cuando me he equivocado, pues voy a confesar, Dios me restituye la gracia, me da la fortaleza y vuelvo a empezar. A pesar de mis errores, mira, uno dice, mira, y fíjense, volviendo con Santa Teresita, que ella es un ejemplo muy hermoso, ella se reconocía pues miserable, con imperfecciones, y estamos hablando de una grande santa, yo no me parezco a ella en nada, pero me gustó porque a pesar de esas pequeñas imperfecciones, ella decía, pues sí las tengo, no, pero decía ella, no me desaliento, que es lo que quería transmitir, decía, no me desaliento, una frase que dice ella, dice, Dios no pide cosas irrealizables, no me pide cosas irrealizables, ¿no? Entonces, si me está pidiendo, porque dice la palabra de Dios que todos debemos ser santos, dice, pues entonces quiere decir que yo puedo llegar a ser santa, decía ella. Pues un poquito me identifico con esa imagen. Yo sí he cometido pecados gravísimos, ella seguro que no se ha equivocado en su vida, pero ¿qué hago? Me abandono, confío, pido perdón y vuelvo a empezar. Y ahora sí, en Dios. Y ahora sí, la obra que Dios está haciendo, ustedes que pertenecen a Mater Fátima, pues ya se dan cuenta que la obra es de Dios, ¿no? Uno colabora lo mejor posible, pero quien saca las cosas cuando son buenas y santas, pues es Dios, porque los hombres somos pobres pecadores. Y padre, ¿cómo podría describirnos un día como consagrado? ¿Qué es lo que hace más o menos diariamente un sacerdote? Pues mira, yo trato de levantarme entre 5 y 5:30 de la mañana para rezar. A veces lo hago bien, a veces lo hago regular, pero la oración, porque un sacerdote necesita rezar y muchas horas al día. Entonces, yo como tengo ese hábito de la vida religiosa pasada, pues trato de mantener muchos elementos de la vida religiosa. Entonces, yo me levanto, me preparo, me baño, etcétera, y después la meditación. Después de la meditación, el breviario, depende también de las horas o los compromisos. Después del breviario ya puede venir la misa, a veces he ayudado a misas temprano, 7:30, 8 de la mañana, etcétera, depende de dónde esté. Y bueno, después el desayuno, terminando el desayuno o rosario, por ejemplo, ahora el ritmo de vida que tengo es, la misa la tengo en la tarde, entonces hago la liturgia, hago el rosario, desayuno, y luego ya me pongo a estudiar 1 hora. Donde estoy ahora tengo una vida un poquito más tranquila, entonces esto es un periodo temporal, pero tengo mi hora de estudio y luego ya mi apostolado, después rezo a mediodía, está la comida, aquí como estoy en un monasterio, pues trato de comer con la comunidad, después volvemos a rezar un poquito, en la tarde otro, digamos, periodo de apostolado, la misa por la tarde, ahora lo estoy teniendo a las 6:45, y terminando la misa, la cena, y yo por la noche pues suelo tener transmisiones, suelo tener algún curso, etcétera, pues trato de ir y luego ya termino eso, el apostolado, cierro, rezo un poquito las completas, el examen de conciencia, etcétera, y ya me voy a descansar. Y en el inter, pues yo tengo un objetivo, no siempre lo logro, pero bueno, lo comento porque yo como estuve en Fátima quiero ser muy agradable a la Virgen y lo intento. Trato de rezar 5 rosarios al día, mínimo 1, pero si puedo pasar a 5, es como el decir, ay, llegar a 5 es como llegué bien, ya si pudiera hacer más, pues más, pero 1 es porque es como tengo que respirar, pero para mí lo normal sería 5. Entonces, ¿y qué hago? Durante el día trato de intercalar esos rosarios. Y pero también como misionero, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues muy bella. Yo cuando empecé con este proyecto, que ahora ya entiendo que es de Dios y cada vez va cogiendo más forma, etcétera, entonces ya al inicio era algo que estaba aquí dentro y yo decía, ¿cómo le comunico al mundo algo así? Y yo siento, pero que si el mundo a lo mejor no sé, no me entiende o no quiere creer que la Virgen ha puesto esto en mi corazón,
Pero bueno, ya a estas alturas ya llevamos casi 4 años y Mater Fátima pues ya es más o menos conocido en el mundo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que, porque ha sido varias enseñanzas, como que todo lo que he venido aprendiendo a lo largo de mi vida, como que ahora ha tomado como mucho peso, mucha, digamos, solidez, ¿no? Espiritual. Primero, pues seguir amando a Dios, reconocer a Dios en la Eucaristía. Por eso tenemos uno de los apostolados, promovemos la adoración eucarística. Y luego después, haber estado en Fátima para mí fue un momento muy bueno. Y precisamente usted preguntaba, yo antes de ir a Fátima pasé un momento difícil, de dificultades en el apostolado, etcétera, en mi vida. Entonces, para mí Fátima fue como ir a renovarme y después descubrir que yo no esperaba eso. Yo pensaba simplemente tomar fuerzas espirituales y volver a trabajar, pero no, para mí fue un parteaguas en mi vida, porque voy a Fátima y ya no vuelvo a regresar, no, o al día de hoy no he regresado a hacer lo que yo hacía ni cuando fui religioso, ni cuando fui diocesano. Sigo siendo diocesano, pero ahora con una vida totalmente pues abierta al mundo, ¿no? Entonces, otro enseñanza que tuve, conocer a la Virgen María. Para mí ha sido un descubrimiento. La figura de María ya la conocía, etcétera, pero creo que la voy conociendo cada vez más y eso me ha entusiasmado. Y luego, hablando de mí en concretísimo, yo lo decía al inicio, ahora no tanto, pero no se me olvida. Cuando empecé a ver que el Rosario Mundial, el primer Rosario Mundial llegó a 80 países, porque Radio María tiene señales en 80 países y lo difundieron todos los Radio Marías prácticamente del mundo. Ya solo con ese hecho sabía que había llegado al mundo entero, ¿no? Ese Rosario Mundial. Y yo le dije a la gente, la Virgen me enseñó a que mi corazón sacerdotal puede amar a todo el mundo. Eso es increíble, es sencillito, pero muy profundo. O sea, yo tengo la capacidad de amar a todo el mundo. Y eso es lo que quisiera hacer, tener el amor suficiente para dar amor al mundo. Y me lo enseñó, ahora he viajado a 23 países, pues me ha enseñado que el mundo es pequeño en comparación con los anhelos del corazón. Padre, ¿qué es lo que más le gusta del sacerdocio? Pues la Eucaristía y después la adoración. Pero debo reconocer que ahora que estoy con este apostolado, como les comenté que soy misionero, tengo un poco tiempo de adoración. Me gustaría tener más. Me gustaría hacer un poquito más. Esto ya es algo humano porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces hago lo que Él me pida. Y ahora me pide pues mucho viaje, mucho a visitar y fundar, etcétera, ¿no? Pero si yo pudiera escoger, yo diría pues un poquito más de adoración. Y luego el rosario, para mí, como digo, ahora hago rosarios todos los que pueda con gusto, porque no es que me costaran, pero ahora los vivo un poco mejor, ¿no? Y luego después las almas. O sea, a mí el Señor me abrió los horizontes con este apostolado y ahora sí no tengo miedo a lanzar nada. Si yo veo que Dios me pide algo, yo no le quiero poner límites. Trataré de ser fiel. Entonces, si me pide un apostolado, si me pide hacer aquí, si me pide hacer allá, lo que ahora no tengo es tiempo, pero el deseo de llevar la salvación al mundo se me ha incrementado muchísimo. Gracias, Padre. Y para los jóvenes que sienten igual el llamado al sacerdocio, ¿qué les podría decir a ellos? Pues mira, lo que me pasó a mí, que yo cuando me preguntaban, bueno, ¿y qué sentiste en la vocación? Entonces, yo la describía así, no sé si esto ayuda. Decía, mira, es que lo que se siente es, imagínense, yo con carrera, con novia, empezando una empresa, etcétera. O sea, yo pensaba que mi vida iba de este lado y el Señor me dice, no, tú vas totalmente del otro lado. Entonces, para mí fue un cambio muy fuerte. Entonces, yo le decía a la gente, mira, es como lanzarse a un precipicio oscuro, o sea, tú no ves, pero ves que está así como fondo, no ves nada. Dice, pero sabes que no te vas a hacer daño, porque así me pasó a mí. Entonces yo estaba rezando y en unos ejercicios espirituales y sentí que Dios me llamaba y yo decía, Señor, yo tengo que dar el paso.
me entrego. No sé si voy a perseverar, no sé si voy a llegar a no sé dónde, no, o sea, en aquel entonces no sabía nada, pero sé que me pides que me entregue. Entonces, los jóvenes, si sienten el llamado, que escuchen la voz de Dios, que se dejen guiar por sacerdotes santos para que les puedan ayudar a madurar su vocación y que se lancen, que no tengan miedo de decirle a Cristo que sí, porque no todos tienen el anhelo de entregarse como consagrados. Entonces, si tú lo sientes, es tuyo, porque a lo mejor el hermano de al lado, o tu hermana, o tu tía, no sé qué, etcétera, o sea, no lo sienten. Solo tú, no lo puedes explicar, pero lo sientes tú. Pues si lo sientes, lánzate, experimenta, que Dios te va a abrir a una aventura que es bellísima. Yo no digo que es fácil, porque lógicamente uno trabaja mucho, etcétera, hay que luchar mucho, pero precisamente da una paz que no tiene límites. ¿Por qué? Porque estás viendo frutos buenos aquí en esta vida y esperemos ver los frutos eternos también. Muchas gracias, Padre, por ese mensaje. Y bueno, ya para ir finalizando, algo que le gustaría decir a los jóvenes que les interese aquí estar en Mater Fátima, sirviendo a la Santísima Virgen. Pues mira, yo les quisiera decir a jóvenes, adolescentes, primero, tú lo has dicho muy bien, Gabriela, que si quieren venir a Mater Fátima, esta es su casa, porque ya lo dijimos, si Mater Fátima es de María, pues María está invitando a todos sus hijos que la escuchen y la quieran seguir en este apostolado, ¿no? Entonces, primero, todos esos jóvenes y adolescentes pueden venir a formar parte del grupo de adolescencia, que es latín, de Mater Fátima, y Juventud Mater Fátima. Eso por un lado. Y después, pues les invitamos a que nos ayuden a luchar por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Es algo apasionante. Claro que es difícil porque el mundo ya se alejó hace muchos años o cientos de años, se ha alejado de Dios, pues ahora lo que queremos hacer es luchar para que Dios vuelva a reinar en el corazón de los hombres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la Santísima Virgen. Pues muchísimas gracias. Les voy a dar la bendición, si el sacerdote, para que la bendición de Dios y la protección de María les acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la Santísima Virgen sea su refugio y camino que les lleve a Dios. Que San Miguel Arcángel les proteja en todos los combates que tengan que librar. Y San José, patrón universal de la Iglesia, les ayude a encontrar la misión y la vocación que Dios les ha confiado para que la vivan en plenitud. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Padre, porque, bueno, la mayoría de nosotros de Mater Fátima no lo conocíamos en sí mucho a usted, más conocíamos acá de Mater Fátima. Y es que muchas gracias por darnos su tiempo y esperemos, pues, muchos jóvenes les interese el sacerdocio, que habrá muchos santos sacerdotes. Así es, así es. Pues muy bien, sigan adelante, no tengan miedo, ya vieron, pues tú sabes, Gabriela, tú fíjate cómo empezó, con una llamada, buscando al padre Héctor, todo empezó, la adolescencia sí empezó. Entonces, también siente ese, digamos, sano orgullo, bueno, es que vamos a quitar la palabra, esa alegría, ese gozo. Fíjate, tú también fuiste llamada, a lo mejor ni siquiera sabías exactamente qué era lo que Dios quería, pero tenías una inquietud que Dios puso en tu corazón y querías hacer algo por él, ¿no? Con los adolescentes. Y así ha empezado este apostolado y ahora pues sigue dando frutos. Y no importa, aunque pasen, como también los apostolados les pasa como las personas. A veces crecen mucho, a veces se decaen un poquito y después se tienen que volver a levantar, etcétera. Como ya tengo años de sacerdocio, pues ya lo he visto en muchos lugares, pero no pasa nada porque siempre va a ser hacia arriba. Muy bien. Muchas gracias, Padre. Y bueno, para los jóvenes que les gustaría y están interesados en unirse a este apostolado de 13 a 17 añitos, los esperamos. ¿Y qué queremos hacer? Hacer sonreír a la Virgen. Gracias por acompañarnos. Despide Mater Fátima Adolescencia.